Hola, saludos. Soy Silvia Salinas y una vez más les saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy seguimos la aventura de este programa que empezó hace casi 6 meses, en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero quizás quienes nos escuchen por primera vez se pregunten, ¿qué es Futureando? ¿A qué se dedica este programa? Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas y también desde distintas latitudes. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas a través de la innovación. Hoy la pregunta que nos convoca es provocadora a mi manera de ver y es competencias blandas en tiempos duros. Para conversar sobre esta temática, tengo un invitado muy especial que pues nada, a quien tuve la oportunidad de conocer el año pasado, conocer virtualmente porque no nos pudimos aún conocer presencialmente y que a su vez fue un gran apoyo para mí, es Federico Toledo. Pero antes de darle la palabra para pues que se pueda presentar y que podamos iniciar esta conversación sin más dilación, porque bueno, seguramente nos faltará tiempo. Voy a dar algunos datos sobre algunas temáticas relevantes que tienen que ver con la pregunta que hoy nos convoca, ¿no? Por un lado, el tema de la tolerancia y la tolerancia a la frustración en los jóvenes y las jóvenes. Estudios indican que las generaciones más jóvenes muestran una menor tolerancia a la frustración debido a la inmediatez de la era digital y la sobreprotección en la crianza, lo que impacta su capacidad para gestionar el estrés en el ámbito laboral. La ansiedad como principal diagnóstico. Bueno, he comentado en varios programas que vivimos en esta época denominada BANI, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y la A, aunque es en inglés, en español igual representa ansiedad. Y ese es un fenómeno nuevo, digamos, o más reciente en lo que es la caracterización del tiempo, la era que nos rodea en este momento. La ansiedad es actualmente el trastorno de salud mental más prevalente a nivel mundial, especialmente entre jóvenes y trabajadoras en entornos altamente demandantes. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que los trastornos de ansiedad afectan a más de 300 millones de personas, con un aumento significativo en la última década. Wow, este es algo muy, muy fuerte, ¿no? Y el último tema o dato de contexto para abordar la temática es la adaptabilidad y el trabajo del futuro. La adaptabilidad es una de las habilidades más valoradas en el mundo laboral actual. Según el Foro Económico Mundial, la capacidad de aprender, desaprender y reinventarse será clave en un mercado donde la automatización y la inteligencia artificial transformarán y ya vienen transformando los roles tradicionales. Así que con este contexto que nos habla de adaptabilidad, de ansiedad y de tolerancia a la frustración o baja tolerancia a la frustración, em, quiero nuevamente darte la bienvenida, querido Federico. Un abrazo grande hasta Buenos Aires y bueno, vamos a empezar esta conversación. Y primero que nada, quisiera que nos cuentes quién es Federico Toledo, qué quieres compartir sobre ti con la audiencia. Bueno, Silvia, muchas gracias. Un placer estar aquí en el programa contigo y con toda la audiencia. Yo soy psicólogo, me dedico a la consultoría y la auditoría dentro del ámbito organizacional. Me dedico también a la clínica. Mi área de formación y experticia incluye inclusión tecnológica dentro del consultorio y también me atañen temáticas que tienen que ver con desarrollo de actividades de tipo team building, asesoría y consultoría para empresas de todo tipo, empresas pequeñas, grandes y medianas también. Me dedico también a la docencia, a la clínica y a la investigación. Y bueno, cuando me dijiste de participar en el programa, me pareció una gran oportunidad para poner al corriente a la audiencia sobre estas temáticas que mencionabas, ¿no? Genial, muchas gracias y reitero que pues sí.
Eres un gran profesional, me consta, como diríamos, puedo hablar desde la experiencia y te agradezco por la generosidad bueno, del tiempo que puedas dedicar a este programa, pero también de compartir este conocimiento y no es la primera vez que hemos acudido a ti, así que pues gracias por sumarte a esta causa que es también abrir reflexiones, destapar temas, desempacar temas, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con las y los jóvenes, pero no solamente, ¿no? Creo que la ansiedad también en la etapa madura de envejecimiento es otro tema, la ansiedad de no poder Mm. estar a tono, digamos, con toda la evolución tecnológica, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar, este programa tiene el título provocador de competencias blandas en tiempos duros y quisiera preguntarte un poco qué se entienden por competencias blandas. No es un concepto que me guste mucho porque esto de lo blando a veces ha sido subestimado, ¿no? O sea, sí, las duras, las importantes, hasta en la estructura, ahorita me acuerdo en el colegio, ¿no? Tú tenías materias predominantes muy importantes que tenían un valor y tenías las otras que de pronto estaban más asociadas a estas competencias blandas. Bueno, pero nos permiten entendernos, así que en ese sentido las vamos a usar también. Y quisiera pedirte que nos expliques qué son estas competencias blandas. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Silvia. No, a mí tampoco es un término que me guste mucho. Me parece que en realidad a veces el término de blandas supone que son poco relevantes o poco trascendentales en comparación con una formación técnica o profesional. Y en realidad me gustaría darle como una vuelta de sentido un poco a esa terminología, por lo menos dentro de la salud mental, cuando nosotros hacemos mención a competencias o habilidades de este tipo, nos referimos a lo que nosotros llamamos competencias emocionales, sociales o comunicacionales. Las competencias blandas son todos aquellos recursos que nosotros tomamos como significativos y que van mucho más allá de la adquisición de un conocimiento técnico. Por eso, y como luego si querés desarrollaremos un poco más adelante, cuestiones que podríamos incorporar o podríamos referir a estas competencias son la resiliencia, nuestra capacidad para empatizar con los demás, nuestros recursos para, como muy bien decías antes, afrontar situaciones de frustración, poder desarrollar nuestra capacidad para adaptarnos a los contextos cambiantes. Todo esto entra dentro de ese mundo o abanico de lo que nosotros interpretamos como competencias blandas, lo cual curiosamente muchos de estos recursos, si bien pueden ser trabajados, hay una cuota también de la predisposición y de lo que nosotros podamos adquirir a lo largo de nuestro proceso de infancia y que también de seguro tendrá mucho que ver con la manera en que luego afrontaremos nuestras situaciones posteriores. Por lo cual, fíjate qué importante, Silvia, entender que algo como las competencias o habilidades llamadas blandas pueden ser incluso mucho más determinantes en instancias posteriores como la selección de una carrera profesional, el desarrollo de un espacio competitivo laboral, y por supuesto, la detección también de ciertas cuotas de talentos, tipos de liderazgo y todo lo que tenga que ver con estas cuestiones, ¿no? De hecho, pues desde Catalítica las hemos renombrado como habilidades de éxito, ¿no? Porque estudios como de las universidades como Stanford, entre otras, en Estados Unidos apuntan a que el éxito de las personas a futuro en esta era de la inteligencia artificial va a ser determinado de alguna manera por, en un 85% al menos, por las habilidades denominadas blandas y bueno, me gustan también las otras denominaciones que has planteado, ¿no? Entonces, pues no, son en realidad las que van a determinar el éxito, así que sí, como tú dices, son muy determinantes. Parece una contradicción a momentos, ¿no? Decir, por eso, o sea, en esta época sí hay que aprender mucho de inteligencia artificial y tecnología, pero también hay que desarrollar o potenciar estas otras habilidades emocionales, de éxito, como nos sintamos también más cómodos y cómodas llevándolas, pero que son fundamentales realmente hacia adelante, ¿no? Entonces creo que es interesante porque también se vuelve a lo esencial humano, ¿no?
lejos de distanciarnos, hay una llamada, digamos, a volver a nuestro centro y aquello que podemos de alguna manera desarrollar, potenciar en y desde nosotros y nosotros mismos, ¿no? Pensemos, Silvia, que un punto muy importante que tiene que ver con esto que mencionas. ¿Cuál ha sido el mecanismo o el instrumento de, de forma suprema para nosotros como individuos llegar al conocimiento de esas competencias? El juego, la actividad lúdica como tal, entendiendo la actividad de juego como un momento de exploración, de asimilación, de inducción, de acomodación, es parte de un proceso sumamente importante y trascendental para la construcción y la identificación de mis cualidades individuales. Hoy, con tanta hiperconectividad, que es un punto muy importante, que también lo mencionaste, esto de las enormes distracciones, a veces también atentan contra estas capacidades que nos permiten identificar nuestras cualidades individuales. El juego, la exploración, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que, en cierto punto, entender que es muy importante también que existe un espacio de exploración de los propios talentos, entendiendo que existe una diferencia sumamente sustancial entre la construcción de un trabajo, entendido como un tiempo dedicado a una actividad que me permita una satisfacción individual y me permita la autorrealización, a un empleo, entendido como el empleo, una oportunidad laboral dentro de un marco específico organizacional. Es importante, tomando como parámetro, entender que entonces dentro de este contexto de lo que estamos hablando, hoy seguir planteando el futuro laboral desde el punto de vista de profesiones cerradas sería totalmente obsoleto. Hoy necesitamos enormemente trabajar cada vez más en la detección de habilidades, el desarrollo de competencias, para profundizar esos espacios donde se pueda explorar, desde, por ejemplo, también actividades lúdicas, las posibilidades de potenciar trabajos, no de oportunidades de empleo, porque eso también puede ir transformándose. De hecho, te diré que muchas de las profesiones, en mi caso la mía, ha sufrido y seguirá sufriendo enormes transformaciones a lo largo de los años. Por lo cual, seguir pensando mi ejercicio profesional desde un empleo puntualmente, ignorando estas competencias blandas que hablábamos antes y esta necesidad de adaptarnos a estos cambios, sería quedarse totalmente afuera de un mundo que está en un proceso de evolución permanente. Y que la verdad que interesantes reflexiones, ¿no? Porque incluso me haces pensar como en mi caso, ¿no? Y el tema también, algunos de los mitos y creencias es que, bueno, pues tú tienes un set de competencias blandas y esos los tienes, punto aparte, final. Pero yo el otro día compartiendo con justo mis socios les decía, pues desde la fundación de la empresa, una empresa más dedicada a la innovación, pues yo he ido descubriendo un montón de cosas y potenciando una serie de habilidades blandas que primero no sabía que tenía, tal vez nunca me había dado la oportunidad de descubrirlas y que voy descubriendo y que las hago bien, me van bien y que las voy fortaleciendo, ¿no? Entonces también es este proceso y creo que tiene que ver con este paradigma, que yo creo que es un cambio de paradigma de que tu construirte y deconstruirte y reconstruirte es permanente. Yo diría que hasta el último día, hasta nuestro último respiro. Y es un paradigma porque en general antes vivíamos con la idea así soy. O sea, además esa frase tan determinante, perdón, yo así soy, así siempre he sido, ¿no? Pero yo creo que hay, bueno, muchos cambios de paradigma que nos llevan también y nos invitan, a veces nos confrontan muy fuertemente, no siempre es una experiencia buena y placentera, pero nos permite expandir el universo de nuestras posibilidades, ¿no? Temas de liderazgo, por ejemplo, bueno, ahora justo estamos planteando desde Catalítica una iniciativa para discutir durante una semana desde distintas aristas, experiencias, eventos. Es un poco, no sé si tienen en la Argentina como el Burger Week, pero esta semana donde en distintos restaurantes se hacen hamburguesas innovadoras. Bueno, queremos extrapolar o llevar esta idea un poco a invitar a organizaciones, empresas, todo, que hablemos sobre liderazgo transformador, ¿no? Entonces, otros paradigmas de liderazgo
otras formas que tienen que ver, que ya no son el liderazgo necesariamente autoritario, los mismos roles, funciones. Entonces, bueno, es una invitación también en ese sentido, ¿no? Sin ninguna duda que lo es. Mientras te escuchaba, Silvia, pensaba también en lo siguiente. Antes también mencionaste sobre, ¿no?, este punto de este grado de insatisfacción o de cantidad de diagnósticos de ansiedad o de situación de falta de bienestar percibida por la gente más joven, ¿no? Y pensemos por un minuto en relación a esto que vos mencionás y que estábamos tocando antes como tema de encontrar un rumbo en un contexto tan cambiante. Hoy la gente joven, cuando finaliza su formación obligatoria o su escolaridad, tiene ese peso enorme de tener que decidir su futuro profesional o laboral en un contexto donde todo cambia de la noche a la mañana. ¿Cómo podemos pretender que una persona joven que está tratando de encontrar una vocación y encontrar a qué dedicar quizás sus próximos 20, 30 años por delante, tomando una decisión en base a lo que hoy percibe que es lo que está ocurriendo? Es prácticamente imposible, es inviable establecer en un contexto de tantos cambios abruptos algo que sea tan determinante y que se vaya a sostener de manera inamovible durante los próximos 30 años. Es prácticamente imposible creer y sería estar viviendo en un mundo totalmente distinto al que realmente hoy estamos concibiendo. Entonces, dentro de esta lógica, me parece sumamente importante, como decíamos antes, seguir trabajando en el desarrollo de determinado tipo de cualidades individuales que permitan detectar frente a escenarios cambiantes posibles oportunidades que den lugar a nuevas experiencias. Y de ese modo seguir construyendo en base a esas experiencias habilidades nuevas, ¿no? O profundizar algunas que yo ya tengo, sean por una predisposición innata o por experiencias anteriores de trabajo también. Sí, totalmente, totalmente. Y algo que yo tengo bueno, un compromiso, posiblemente en interés, y a partir de la experiencia propia es también esta posibilidad de pensar planes de vida a los 60 años, ¿no? O sea, sí, ¿cómo te repiensas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué descubres o qué has descubierto sobre ti en un periodo, pues, de vida que ya es, o sea, 60 años o lo que fuese, ¿no? Entonces, y bueno, eso vinculado a la longevidad también, ¿no? Porque, bueno, mientras se trabaja con las y los jóvenes, es un poco tu área, entiendo, de especialidad o de foco, y yo estoy mirando también esta otra área, ¿no? Porque veo a, pues, amigos, amigas, y yo siento que es también una gran oportunidad, ¿no? Y lo intergeneracional, porque yo siento que teniendo dos socios bastante más jóvenes, me ayuda también y a ellos les ayuda, ¿no? Es una combinación muy interesante porque es como la experiencia y la asertividad y ellos todo el tema de la tecnología. O sea, es un combo que, bueno, en este momento me encanta porque me permite de alguna manera, no diría mantenerme, pero intentar mantenerme actualizada porque realmente la inteligencia artificial, por ejemplo, es un mundo que está todos los días cambiando, pero ahí intentando motivada y ellos también transmitirles cosas que de pronto solo te da la experiencia, ¿no? Así que creo que también esto de lo intergeneracional es interesante. Y conectando un poco con esto y en tu rol de terapeuta, ¿qué podrías decir? Os hemos hablado ya en la introducción, además que hice sobre el estado, digamos, de salud mental, salud emocional de las personas hoy. Bueno, las generalizaciones no suelen ser buenas, pero hay ciertas tendencias. Y hemos hablado sobre la ansiedad de las y los adolescentes, sobre el tema de la frustración, la adaptabilidad. Y bueno, yo recuerdo algo que alguien muy, muy querido, en algún momento una persona, una mujer joven me dijo, escuchamos tanto sobre este tema de la importancia de las competencias blandas, pero ¿dónde las aprendo? O sea, a mí en el colegio no me han dado, en la universidad tampoco. ¿Cómo hago? Y era interesante porque me decía que eso les generaba muchísima ansiedad. O sea, saber que hay un mercado que cada vez más miran las competencias blandas, parecía hasta una media contradicción, ¿no?
porque esa ansiedad no es positiva para transmitir ¿no? en las entrevistas, lo que fuese que te toque. Entonces, ¿cómo ves tú un poco la tendencia? ¿Cuáles son, si quieres ahondar y explorar un poquito más estas tendencias? Y también, ¿cuál es un poco la invitación a las y los jóvenes y de pronto a las y los no tan jóvenes para explorar este mundo, o sea, más allá de lo que yo puedo hacer sola, bueno, dónde están las oportunidades también para darnos y poder avanzar a la par de pues lo que el mundo nos está requiriendo, que son desafíos, pero también hay oportunidades. Mira, Silvia, me gustaría hacerlo más claro y contundente para que la gente comprenda. Hoy vivimos en un contexto de mucha demanda emocional. ¿Qué quiere decir demanda emocional? Estamos realmente sobrepasados de estrés por una exigencia permanente asociada a un alto rendimiento, y eso nos lleva a una desconexión emocional y a una desconexión con los otros. Te lo voy a poner en otros términos para que se entienda de manera mucho más simple. En los últimos años, y probablemente en los próximos 15, vamos a vivenciar un mundo que va a cambiar a una velocidad como nunca lo hizo hasta ahora. De hecho, todos estamos afrontando una situación de transformación mediante el surgimiento de la inteligencia artificial que mes a mes se reinventa. Ni siquiera estamos hablando de un año tras otro, o sea, mes a mes aparecen y se prueban nuevos recursos que ofrecen nuevas alternativas que están transformando el mundo del diseño, transformando el mundo de la escritura, transformando el mundo de la salud integral. ¿No? Yo trabajo con inteligencia artificial en la clínica, con recursos de acompañamiento para la ideación de ejercicios, de prácticas, de consignas. Entonces, dicho esto, Silvia, pensemos un minuto. Nuestra biología sigue siendo la misma. Nuestra biología no se transforma. Todos estos avances estrepitosos nos ponen a nosotros en una situación de demanda permanente, donde nos llevan a una aceleración de la cotidianeidad que nos está poniendo en riesgo porque todavía no podemos entender que nuestra base biológica sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sigue siendo importante y probablemente mucho más hoy, como vos muy bien decías, la búsqueda de la introspección, el autoconocimiento, el momento de reflexión, la pausa y el momento de ocio. Antes hablamos sobre la actividad lúdica, hablamos sobre el juego. Es importante que sepas que la creatividad, el momento de disrupción, la generación de algo nuevo, nace desde el momento de ocio, desde el momento de la reflexión. Si yo no tengo un minuto para poder pensar, si yo no reivindico el espacio de la pausa, ¿cómo puedo permitirme alcanzar mi mejor versión, aumentar el grado de conocimiento sobre mis capacidades y mis virtudes, poder accionar sobre modificar aquellos defectos o aquellas situaciones que me producen malestar? Entonces yo lo que noto es que quizá desde mi lugar, desde mi experiencia clínica, cada vez más este tipo de espacios como el que estamos teniendo nosotros se van a convertir en un bien preciado. Yo te hago una pregunta muy sencilla, ¿no? Y pensémoslo, Silvio, juntos desde el origen de la pandemia, el aislamiento y a la fecha actual. Antes eran muchísimas más las personas que elegían voluntariamente ir a espacios de encuentro con otros, y hoy esto es algo que se ha transformado radicalmente. Hoy las personas tienen espacios en los que eligen voluntariamente ir al encuentro de otros, y hay otros con los que simplemente tienen un encuentro online y quizá lo tengan durante gran parte de su vida, ya sea para el asesoramiento profesional, para una consulta clínica, para una entrevista de trabajo, para una clase virtual. Digamos, hay un mundo que ha cambiado. Entonces, me parece que es importante entender que yo creo que hoy una de las grandes crisis que tenemos, más allá de los diagnósticos, son crisis de demanda emocional.
Necesitamos, dentro de un contexto de tanto hiperestímulo, seguir destinando un espacio para la autorreflexión, para el diálogo sentido con un otro, para la pausa, para la desconexión o el famoso detox, que es la desintoxicación digital también, y probablemente sosteniendo esos espacios de encuentro con uno mismo, uno encuentre una fuente de creatividad, un espacio de exploración saludable y un crecimiento personal, por supuesto, ¿no? Me encanta revalorizar estos espacios y tal vez le añado un ingrediente, ¿no? Desde mi propia experiencia y es la apertura a la diversidad, ¿no? Creo que hay un paradigma sobrevalorado de la afinidad, es decir, me veo, me encuentro con las y los y ojalá me encuentre físicamente en un espacio también con quienes piensan como like-minded, como dicen, ¿no? O sea porque esa es además mi zona de confort y casi puedo saber lo que me van a responder, ¿no? Es predecible. Bueno, salvo mi personalidad es que me aburro de eso, así que siempre estoy, pero no es lo más común, porque también nos sentimos en seguridad cuando hablamos con personas, ¿no? Pero creo que sí es una invitación. Esta mañana conversaba con alguien y decía, claro, de este encuentro entre un mundo diverso, complejo y la tecnología y surge, ahí también nos estamos moviendo, ¿no? Tener que, o sea, esta capacidad de escuchar también, algo que decía la semana pasada en un taller y decía antes hablábamos mucho cuando pensábamos en competencias comunicacionales, creo que pensábamos en cómo hablo mejor, más formal, el tono, la, ¿no? La postura, etcétera. Y hoy como la escucha es una competencia fundamental, ¿no? Porque además es en la escucha, y bueno, me conecto con lo que decías, es la escucha de, primero de mi yo también, ¿qué me estoy diciendo? Escucharme, aprender a escucharnos, pero también al otro y a la otra, ¿no? Y creo que eso es fundamental porque igual para el aprendizaje, ¿no? Hicimos un taller donde decíamos, ustedes van a aprender tanto más de la escucha de los otros grupos, ¿no es cierto?, que de lo que nosotros como, digamos, especialistas en X tema les vamos a dar. Entonces, ¿cómo aprendemos de la reflexividad? ¿Cómo aprendemos a hacernos preguntas también, ¿no? Son cosas que tal vez las hacemos a veces automáticamente, pero no las ponemos como delante nuestro, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de eso también, invitarnos a hacernos pequeños desafíos. Estoy contando un poco lo que me funciona, ¿no? De ir a lugares, ver otros temas. Bueno, creo que ahí están también las oportunidades que combinadas con esto del ocio, el espacio, el tiempo, la autorreflexión, nos enriquecen y nos abren también al mundo, ¿no? Sin ninguna duda. Y marcando un poco lo que decís, yo creo que ese es un gran punto a favor. Silvia, creo que si tuviera que destacar un poco mi mirada optimista sobre el futuro, yo creo que estamos súper abiertos a seguir profundizando aspectos que tienen que ver con la exploración de nuestra salud mental. De hecho, por ponerte algún parámetro genérico, digo, hoy ve uno en general en la gente más joven una apertura muchísimo mayor a hablar cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con la predisposición a sufrir determinado tipo de incomodidades. Me parece que hoy hay una apertura muy grande, sobre todo de la gente más joven, a poder plantear a veces temas de conversación sobre la mesa que pueden resultar sumamente incómodos. Y también, maravillosamente, veo que se está dando ese cambio también dentro del mundo de las organizaciones. Vos sabés que quizá aquellos que somos más grandes y que somos de generaciones anteriores, soñábamos con un trabajo que durara para toda la vida. Hoy la gente más joven no se asocia bajo ninguna circunstancia a un solo empleo para el resto de su vida. De hecho, se ven, ¿no?, trabajando en distintos espacios, en contextos heterogéneos, conociendo gente diversa, ampliando sus capacidades. Otro gran mito también que se ha ido cayendo a lo largo de los años es esta idea de que todo el mundo quiere crecer en una empresa, todo el mundo quiere terminar siendo jefe. Esto tampoco es así. Hay gente que ama su trabajo, es vocación.
le interesa autorrealizarse desde otro lugar, sea con la familia, sea con algún divertimento, sea con algún hobby. Ven como el trabajo algo totalmente integrado a su vida, pero no como lo único, ¿no? que existe y que hay. Entonces, me parece que esto de darle un poco de mayor espacio a la vida personal, considerar al trabajo o la empleabilidad como un recurso más o como un elemento más del abanico completo de lo que representa la vida de una persona, me parece que ese también ha sido un gran cambio. Y creo que, bueno, este cambio también se ve reflejado en la reducción de la carga horaria laboral en algunos otros países, la flexibilidad, el sistema híbrido, en fin, me parece que son algunos cambios que yo veo, que tengo una mirada bastante optimista sobre todo eso, y creo que podemos seguir construyendo también espacios donde se asocie quizá también a la autorrealización y al trabajo como un elemento más de la vida de las personas, ¿no? Me encanta y bueno, en general diría que comparto tu optimismo y siempre que voy a, bueno, a ver a mi papá, que ya no está en este plano de la vida, le agradezco porque esa creo que es su mayor y mejor herencia para mí, ¿no? No ver el mundo siempre desde un lado optimista y de todo lo que se puede hacer sin cegarme a, pues, ¿no? Las partes, todos los desafíos que hoy existen también y con los que convivimos, ¿no? Bueno, Fede, como era de suponer, fascinante la conversa, yo no quisiera seguir, pero ya se nos fueron los 30 minutos. Así que para cerrar, y sí quería reforzar algo o retomar algo que también conecta con lo que dices, ¿no? El tema del bienestar. En todo lo que te escuchándote la última participación pensaba en ese concepto, ¿no? Que es un concepto clave desde Catalítica. Nosotros apostamos, como decía en la introducción, al bienestar. Y yo algo que les decía a mis socios, les decía, esa va a ser una palabra creciente en su profundidad, si la entendemos bien, incluso en algún momento nos hemos planteado y la escribíamos bien, guión, estar, como el estado, también la conciencia del ser, del estar, de estar bien, ¿no? Porque a veces son estas palabras que repetimos y se van vaciando de sentido, de contenido, pero creo que va a ser una de las cosas más valoradas, si no la es ya por las personas, y eso está muy bien, ¿no? Y eso tiene distintas formas o representaciones para cada quien, pero creo que es algo que va sustituyendo a paradigmas como del éxito a cualquier precio, ¿no? Del esfuerzo descomunal, de estos mensajes con los que nos hemos ido alimentando tal vez más nosotros y nosotras en nuestra generación. Así que bueno, agradeciéndote nuevamente tu generosidad, quisiera pedirte si nos puedes dar un último mensaje así potente con el que quisieras que se quede nuestra audiencia. Muchas gracias, Silvia. El placer es mío. Simplemente creo que para dar un mensaje breve, pero tratando de generar conciencia, sigo remarcando que trabajar en la salud mental y en las propias competencias es realmente poder construir un diferencial. ¿Por qué? Si nosotros pudiéramos identificar aquellas cualidades que nos ponen en ese lugar de singularidad, probablemente nuestras elecciones posteriores, incluyendo los espacios de trabajo que elegimos voluntariamente, nos permitirían poder explotar nuestros talentos de una manera muchísimo mayor a cuando hacemos las cosas sin ese compromiso. Qué lindo, Fede, qué lindo, me encanta y me has hecho recordar que cuando, por una casualidad, bueno, ahora es Catalítica, antes era Futura Lab, ¿no? Todavía existe, pero estamos en esa transición. Cuando fundamos, recuerdo que nos llamaron para poder ir y presentar a Futura Lab a una organización y era totalmente, estábamos literalmente en un transporte público y fuimos con quien era mi socia en ese momento y pues no teníamos nada preparado, ningún script, ni nada claro, pero nos salió el tema de que queríamos detonar el potencial de las personas para innovar. Ese fue el eslogan que salió como en ese, y pegó, bueno, de hecho nos dio el trabajo, la consultoría. Yo creo que en realidad también en Catalítica hacemos eso y buscamos hacer eso, contribuir, ¿no? Y eso por eso abarca muchas cosas y al final se trata eso también de usar la tecnología, la inteligencia artificial, que son parte ya
de catalítica para ayudar, para acelerar esos procesos. Pero bueno, como tú dices, al final está en cada uno, en cada una, el desarrollo, el bienestar y lo que podamos hacer. Te agradezco un montón, un abrazo muy, muy grande desde La Paz y con certeza nos volveremos a encontrar para seguir conversando porque así como cambian las cosas en nuestro entorno, así cambian también los temas y la necesidad de dialogar continúa. Muchas, muchas gracias. Un placer.